acompáñame en Hebreos capítulo 2, versículo 1, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es una advertencia, ¿te das cuenta? Por tanto, lo que dijo anteriormente es, ok, Jesús es más que un profeta, Jesús es más que cualquier ángel. Jesús es el enviado de Dios y es el mensaje de Dios. Él mismo es el mensaje. Entonces dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, el evangelio que has escuchado, no sea que nos deslicemos. No es cualquier mensaje, es el Hijo hablándote. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Está comparando ahora el Antiguo Testamento, la antigua ley, la ley perfecta de Dios, con la gracia que Dios ha dado en salvarnos. Tenías que cumplir más de 630 mandamientos, resumidos en 10 mandamientos, resumidos en uno: amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Podías? ¿Puedes? No, ¿verdad? Pues lo que dice aquí la palabra es, si has recibido la salvación por gracia, como dice Efesios 2:8, entonces escucha a Jesús. Pasa tiempo escuchando a Jesús, porque no puedes desperdiciar la salvación que es por gracia. Dice, testificando, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, Jesús anunció el reino de Dios. Nos fue confirmada por los que oyeron. Está hablando de personas que eran discípulos al principio. Apolos no era un discípulo de Jesús. Como dice en 1 Juan 1:1, lo que hemos oído con nuestros ojos, lo que hemos escuchado con nuestros oídos, lo que hemos tocado del verbo de vida, aquel Jesús que caminó con nosotros, eso les anunciamos. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. En Hechos 4 nos menciona que claman al Padre y le dicen, sabíamos que no iba a ser fácil el camino, sabíamos que íbamos a soportar dificultades, pero Dios, no te pedimos que nos quites eso, sino que nos des de nuevo, que nos des poder del Espíritu Santo, para poder hablar y testificar quién es tu Hijo Jesús. Entonces, el Padre escucha esa oración y cada vez que predicaban, milagros y señales sucedían. Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien, dice el autor de Hebreos, alguien testificó en cierto lugar diciendo, ese alguien es David, ese cierto lugar es el Salmo 8, de versículo 3 al 8, diciendo del hombre, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 nos habla de esta
gloria que va a recibir el Cordero, el León de Judá. Dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, Jesús, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Está hablando entonces, Él es el Todopoderoso, Él es Jesús, el único digno, como ya lo vimos en la sesión pasada. Versículo 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Jesús se humilló y no descendió en forma de ángel, hermoso, poderoso, inmortal, que no depende de la naturaleza humana, que no depende de las leyes divinas, ni de las leyes físicas de este mundo, sino de las leyes divinas celestiales. Jesús podía venir vestido de ángel, pero vino vestido de humano. Él se encarnó, fue un embrión y creció como un ser humano. Y dice, a Jesús, coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él gustó, Él probó la muerte. Dios, quien creó la vida, ahora está probando la muerte. Está siendo separado infinitamente en la cruz, para que tú no tengas que vivir eso, esa separación de Dios. Entonces, no se avergüenza llamarnos hermanos. Tenemos el mismo Padre, el mismo Padre. Y todos nos vamos a sentar a la mesa. Y Jesús nos muestra siempre el ejemplo de humildad. Diciendo, versículo 12, anunciaré a mis hermanos tu nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? El Eterno. Aquel que nos ama. Jehová. El que provee todo lo que necesitamos. En medio de la congregación te alabaré. Fíjate cómo lo hace en el Salmo 22. Salmo 22 está citando a Apolos, este capítulo 22, y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te acuerdas? Esa palabra las dijo Jesús. Esa es la quinta palabra que Jesús dice en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la cuarta palabra que Jesús dice en la cruz. ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, dice Jesús, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, ¿no? Lo escupían, se burlaban de él. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer.
Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas. Jesús estaba chorreando sangre en la cruz. Golpes, látigos le habían puesto. Y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Te acuerdas? La quinta palabra que Jesús dice es: tengo sed. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Estaban los romanos, los centuriones ahí. Horadaron mis manos y mis pies, perforaron sus manos y sus pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Te acuerdas cuando reparten la ropa de Jesús? Jesús voltea a ver a su madre y dice: sí, yo sé que tú me diste eso, esa ropa tú me la diste cuando me fui al ministerio, y sé que te duele. Y en ese momento le dice: mujer, he ahí tu hijo. Están repartiendo las ropas de Jesús. Jesús está desnudo en la cruz. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. En ese momento Jesús anuncia el nombre de Jehová. Está diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese es el nombre de Dios, que es nuestro Padre. Y por eso Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Te digo, en Zacarías dice: ¿de dónde son esas marcas en tus manos? Y dice: de la casa de mis hermanos. Nosotros fuimos los que clavamos a Jesús. Fueron nuestros pecados, como dice Isaías 53, los que clavaron a Jesús en la cruz. Pero fue su decisión de querer salvarnos en esa cruz. Vuelve otra vez en Hebreos capítulo 2, versículo 13, dice: otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Jesús en Juan 17, la oración sacerdotal a sus discípulos, dice: tuyos son y me los diste, ¿no? Y no he perdido a ni uno, solamente al hijo de perdición. Ahora quiero, Padre, que donde yo estoy, ellos también estén, y que seamos uno, como tú y yo somos uno. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, Jesús, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. En Edén, en el huerto de Edén, habían dos escenarios. En el cielo, el diablo estaba queriendo tomar el trono de Dios, el lugar de Dios, y fue desechado junto con 2/3 partes de los ángeles le siguieron. Y entonces, en otra escena en el Edén, están desobedeciendo a Dios, y la influencia de Satanás está diciendo: si comen esto, serán como Dios. La misma mentira que él se creyó es la misma mentira que les vende a Adán y a Eva. Pues Jesús participó de carne y de sangre. Era totalmente humano, totalmente Dios.
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Servimos a la muerte porque no podemos vencerla. Podemos burlarnos de ella, podemos ignorarla, pero no podemos vencerla. Solamente Jesús pudo vencer la muerte. En Apocalipsis capítulo 1 nos dice: he aquí, yo soy el primero y el último, el alfa y el omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Jesús es el todopoderoso, y dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Versículo 17: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tuvo que vivir un infierno en la cruz, separado de Dios eternamente, infinitamente, en esa cruz, para poder pagar el precio de tu vida, de la reconciliación con el Padre. Porque estábamos, como ya lo vimos, destituidos, desechados de la gloria de Dios. Esto me encanta, versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Es importante que no dice a la descendencia de Adán, sino a la descendencia de Abraham. No se refiere solamente a un personaje, sino a una figura, al Padre de la fe. Y todos los que somos hijos de la fe, entonces podemos ser salvados. Si tú tienes fe en Jesús, puedes ser salvo de la muerte. Jesús dijo en Juan 11: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí no morirá eternamente. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, a nosotros, en todo. ¿A veces te has preguntado lo difícil que es ser humano? Lo difícil que es vivir en este mundo, el dolor que a veces sientes, la tristeza que a veces invade tu vida. Él la sintió, Él fue probado en todo y fue tentado en todo, porque Él sabía que superaría todas las pruebas. Él fue escuchado no solamente por ser Dios, no solamente por ser hijo, sino porque aprendió obediencia, aprendió humildad. Finalmente dice: para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús no se vistió de ángel, se vistió de humanidad. Y no fue por un solo momento, sino fue por toda la eternidad. Cuando Juan ve 50 años después de su resurrección, Juan ve al Hijo del Hombre, sus marcas en los pies y en las manos, y él reconoce a Jesús. Cuando Juan ve en capítulo 5, aquel que veremos tú y yo, lo ve como el Cordero de Dios, inmolado. Sus marcas, Él no las borra, las mantiene. Eso es algo hermoso, porque la hermosura de Jesús es su sacrificio. De hecho, lo que vemos en Apocalipsis 5 no es solamente un trono, sino es un altar. Dios hace todas las cosas diferentes a como tú y yo las haríamos. Y te das cuenta
Cuando él menciona en Lucas, por ejemplo, el capítulo 24, dice, versículo 36, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pensaban que veían espíritu porque creían que Jesús resucitó. Seguramente no es su cuerpo, pero Él les dijo, busca muy bien los peros en la Biblia porque te hablan de un gran contraste, un contraste infinito. Dice, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron un pez asado y un panal de miel, y él los tomó y comió delante de ellos. Jesús no es un espíritu. Jesús, al resucitar, en las primicias de la resurrección, tú y yo vamos a resucitar como Él resucitó. Dios te bendiga y nos vemos entonces en la próxima sesión, en la próxima semana. Hasta luego. Gracias.